Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Recordemos que nos estamos sumergiendo en lo concerniente a la tragedia del pecado y sus implicaciones en la vida del ser humano. Avanzamos esta reflexión acerca de los peligros del pecado, lo catastrófico que es el pecado. Proverbios describe para nosotros un retrato de lo que es el pecado y lo que hace el pecado. De hecho, probablemente no obtengamos una descripción más clara de la seducción y el engaño del pecado que la que obtenemos en el libro de Proverbios. Y creo que a veces leemos los proverbios de una manera superficial, porque solo estamos buscando esas pequeñas pildoritas de sabiduría que nos harán la vida más fácil. Y no hacemos las preguntas más profundas ni escudriñamos en los que los proverbios realmente nos están presentando. Uno de los lugares donde creo que eso es cierto son las advertencias como en Proverbios 5 y el capítulo 6 sobre la mujer adúltera, el peligro del pecado sexual. Podemos estar plenamente y profundamente convencidos de que esa cantidad de material explicativo y pormenorizado sobre el peligro del pecado sexual no es solo para advertirnos sobre el pecado sexual, sino para darnos un estudio de caso sobre el peligro del pecado, lo que hace el pecado. Por favor, toma tiempo para leer estos dos capítulos de Proverbios, capítulos 5 y 6. Si miramos estas descripciones, lo primero con lo que nos enfrentamos es que el pecado es realmente placentero. La pequeña frase que dice, porque los labios de extraña destilan miel, versículo 5:3, los labios de esa mujer gotean miel. Ahí está, no gotean ácido, gotean miel y nos atraen los placeres temporales del pecado. Uno de los aspectos seductores del pecado es que nos ofrece placer temporal. El pecado es seductor. Continúa el versículo 3 diciendo, y su lengua es más suave que el aceite. Ella tiene un habla más suave que el aceite. Quiere decir que el pecado nos susurra al oído, dice las cosas que queremos oír. También el pecado es un mentiroso. El pecado nunca cumple lo que promete. ¿Habéis escuchado lo que acabo de decir? Lo diré de nuevo. El pecado nunca cumple lo que promete. Dice que lo que terminamos recibiendo es amargo como el ajenjo. Versículo 4. También dice que el pecado es destructivo. Podemos pensar que lo que vamos a conseguir será satisfactorio, pero en el versículo 5 dice, sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. Ahora, eso debería darnos pánico. Seguir al pecado nos llevará a la muerte. También dice que el pecado es adictivo, esclaviza. La pregunta es, ¿por qué deberíamos estar tan intoxicados? Hay un aspecto de embriaguez adictivo y esclavizador en el pecado. Ningún pecado está oculto a los ojos de Dios. Se nos advierte que nuestros caminos siempre están ante el Señor. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos, dice en Proverbios 15:3. Y también Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El pecado también enreda, atrapa, envuelve, según Proverbios 5:22, que dice, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Estamos sujetos a las cuerdas de nuestros pecados. El pecado nos ata, amados. El pecado también tiene consecuencias terribles. Y me maravilla esta descripción en Proverbios 5 y 6, y no hay duda de que son muy útiles. Y aquí está la pregunta en Proverbios 6:27. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Qué tan descriptivo? ¿Cómo nos ilustra esto? Nos quemaremos. Amados, de nuevo, el pecado es terriblemente serio, es letal y es mortal. Y el pecado ciega. Por eso dice, no vayas por ahí, no vayas por el camino de los malos, según Proverbios 4:14. Los mandamientos del Señor son una lámpara, abren la oscuridad para que podamos ver con exactitud, con claridad.
El gran problema es que el pecado no siempre nos parece tan peligroso. Cuando nos comemos un tercer trozo de chocolate es un acto de glotonería. Todo lo que recordamos es el delicioso sabor dulce. De igual manera ocurre con muchos de nuestros deseos y es por eso que las advertencias, las amonestaciones descriptivas en Proverbios son tal gracia, una gran bendición porque podemos ver el pecado por lo que realmente es. Y eso nos advierte que corramos, necesitamos esa advertencia, esa señal de alerta, esa llamada de atención, mientras permanecemos orando, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.